Siendo las 7:02 de la noche, gracias a las personas que nos escuchan al Foro Coyuntura y Debate. Sean todos bienvenidos a este espacio. Quienes conformamos del mismo, pues somos compañeros que fuimos pues de la carrera de Sociología de la Universidad Católica. En ese sentido, pues es grato poder vernos con antiguos profesores como Pavel. Asimismo, es un honor pues encontrarnos y tener aquí como invitada a Vilma Andrade, quien es presidenta y líder de la Izquierda Democrática, dos asambleístas pues que nos acompañan en esta noche, y vamos a dar inicio a este conversatorio sobre las perspectivas de la aplicación de la ley humanitaria, cuáles son las principales fortalezas, deficiencias que hay en esta, cómo está la correlación de fuerzas en la Asamblea en torno a los aportes que se están haciendo a la misma, y cuál es la perspectiva futura que tiene esta y el procesamiento político que esta ley va a tener a futuro. Y bueno, y obviamente cuál es la viabilidad de la implementación de las medidas que se están estipulando en materia laboral, en materia de extracción tributaria para hacer frente a esta situación de coyuntura crítica en las cuales se ve abocado el Ecuador. Sin más preámbulo, reiterando el agradecimiento a ambos asambleístas, la bienvenida a todas las personas que nos escuchan en esta noche. Pues damos inicio al debate. El colega Roberto Armendáriz será quien se encargue de hacer las preguntas en esta noche. Primero tendremos un espacio de preguntas y luego iríamos, perdón, un espacio así de orientaciones de preguntas para los asambleístas invitados, para posteriormente abrir un pequeño foro hacia el público. Las preguntas son las mismas para ambas asambleístas, reiterando que el tiempo es pues oro, tenemos 1 hora justamente para poder avanzar lo más que podamos en este espacio. Nuevamente, agradeciendo, cedo la palabra a Roberto, quien pues tiene planteado una serie de preguntas para nuestros invitados. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches con todos, Roberto Armendáriz, un gusto. Bueno, pues teníamos una serie de preguntas bastante de fondo con respecto a lo que se ha venido tratando, pero de entrada y considerando cómo se ha ido desarrollando el debate en estos últimos varios días, 4 o 5 días, pues me parecería pertinente directamente ir con lo que sugería Julio, ¿no? Me parece empezar con Vilma Andrade para que nos dé una perspectiva de si es que se podrá salir adelante con una propuesta de ley, ¿no es cierto? O si es que podríamos estar frente a un escenario en el que no lleguemos a consenso, considerando que el resultado no fue el óptimo para esta tarde, ¿no? Entonces, más bien yo pensaría en perspectivas, ¿no es cierto?, con respecto a puntos mínimos, consensos que se puedan ver, acuerdos mínimos que hay en este momento con respecto a la ley, y me gustaría centrarme en 2 cosas. Primero, el debate ha pasado más por la tabla de contribuciones y hay 2 puntos que se han quedado un poco relegados o que la prensa tampoco recoge, ¿no? Que es todo lo respecto a reformas laborales, ¿no es cierto? Que es el primer punto que aparecía en el proyecto enviado por el Ejecutivo, y pues básicamente esos 2 puntos sería para iniciar. Perdón, el segundo, la relación que tendría ambos proyectos de ley. Hemos hablado bastante del proyecto humanitario, ¿no? Y no hemos hablado de las reformas que se vienen para el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y para lo que es la Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, perspectivas, ¿no es cierto? Topar el tema laboral, ¿no es cierto? Topar el tema de la tabla. Por ahí podríamos empezar y al final podríamos rematar con el asunto de cómo se relacionan los 2 proyectos de ley. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero empezar, no sé si me están escuchando. Perfectamente, Vilmita. Sí, muy bien, muchas gracias. Agradecer esta oportunidad que ustedes nos dan para compartir también con el colega Pavel Muñoz y lógicamente con quienes nos siguen a través de esta plataforma. Yo quisiera primero en el contexto señalar que esta crisis sanitaria llega en un momento muy complejo para el Ecuador. Llega con una crisis ya económica profunda, derivada básicamente por la baja de los precios del petróleo, y llega con más de 4
personas, de 10 ecuatorianos sin agua potable, sin alcantarillado, 4 de cada 10 ecuatorianos sin empleo, desocupados, igual casi el mismo número de personas, alrededor de 5 millones viviendo en informalidad, sin trabajo adecuado, sin reservas en el país, con un sistema sanitario, un sistema de salud debilitado, con una rebaja en los 2 años últimos de la administración de Lenín Moreno, con un endeudamiento de más de 60.000 millones. O sea, en un panorama realmente muy grave. Y efectivamente yo creo que esta pandemia es peor que el terremoto, porque el terremoto estaba en 2 provincias, básicamente en 2 devastadas, pero el resto del país estaba trabajando y por lo tanto aportando, como se hizo en ese momento, con solidaridad y con todas las disposiciones de contribuciones de todo tipo, se pudo acudir a esa ayuda. Hoy, este coronavirus no solamente que destroza negocios, liquida empleo, está desnudándonos una realidad social, económica profunda, devastadora. En ese sentido, creo que las propuestas que vienen del Ejecutivo, y hay que mencionarlo, en la Asamblea Nacional, inclusive 22 días antes de que remitiera el Ejecutivo la propuesta de ley de apoyo humanitario, quien les habla conjuntamente con la bancada de Integración Nacional, presentamos una propuesta que tiene ciertas coincidencias con el gobierno. Tomando en cuenta todo este contexto, nosotros planteamos la necesidad de generar un fondo en el que se guarde, como siempre, los principios de equidad, de igualdad, de proporcionalidad, para que el que más tenga contribuya, apoye, aporte para el que menos tenga o el que no tiene nada. En ese sentido, creo que hay que tomar 3 parámetros. El uno, lo que constituye la conformación del fondo, que nosotros creemos que tiene que ir absolutamente a todos los estamentos, no creemos que se debe afectar y hemos seguido insistiendo hasta el día de hoy que no puede ser que se plantee $700 pues para el aporte inicial. Nosotros creemos que tiene que ser sobre los $1.200 hasta los $3.000, un aporte en escala y que sobre los $3.000 sea un aporte del 15%. También hemos pedido que se blinde lo que va a ser el manejo del fondo, que tiene que ser transparente, con nuevos sistemas que ahora se pueden hacer, que a tiempo real se pueda realmente conocer cómo se están gastando esos recursos y que no ocurran los actos de corrupción bochornosos que se están dando. Y luego es el destino del fondo y en eso hay diferencias. Se ha acogido parte de nuestra propuesta que una parte de esos recursos vayan para apoyo a través de créditos productivos a las MIPYMES, a los emprendedores, con 1 año de gracia, con 3 años sin intereses a largos plazos y que siempre y cuando, con una condición, mantengan su plana laboral. Igualmente, en esa parte, eso ha sido recogido por la Comisión. No ha sido una parte fundamental que insistiremos que eso se lo dé, y es que una parte de esos recursos que se van a generar de este fondo vayan para comprar la producción a las pequeñas unidades familiares agrícolas, ganaderas, piscícolas, avícolas, se conviertan en canastas de alimentos y se entregue a través de los gobiernos autónomos descentralizados y organizaciones de toda índole a todos los sectores vulnerables, porque no creemos que solamente debe darse el bono. Una buena cantidad, un buen porcentaje podría inyectar pues recursos a este sector.
Sin embargo, yo creo que ya en plano general, al detalle, podremos ir hablando de la propuesta. De hecho, hay posiciones absolutamente cerradas a la ley y así ya lo han mencionado algunas bancadas, pero creo que hay que ir trabajando sobre una propuesta que ustedes saben llegó del Ejecutivo. Al Ejecutivo constitucionalmente le corresponde la potestad de llevar adelante la política económica. Y en ese sentido, lo que está haciendo la Asamblea con una ley económica urgente es cumpliendo lo que corresponde, mejorándole a la ley, porque también podríamos echarnos de brazos, ¿no es cierto? Y decir esto no compete, esto no se arregla, porque efectivamente no arregla el tema estructural. Esto solamente es para cubrir una parte de la crisis sanitaria. El problema estructural se requiere más de 14.000 millones, por lo tanto que no crean los ecuatorianos que con esto se va a resolver. No se ha topado todavía los temas estructurales que muchos pasan por decisión política de un ejecutivo lento, de un ejecutivo que tiene intereses corporativos y que realmente no ha dado respuesta todavía en forma integral a los ecuatorianos. Perfecto, Vilma. Estamos pues conectados ahorita todos, ¿no es cierto? Ya hay varias gente que está en el chat, podemos irlo viendo. Vamos con Pavel. Me gustaría recordarte, pues una de las inquietudes es el tema laboral, ¿no? O sea, Vilma ya ha profundizado en el asunto de la tabla. La bancada a la que representa Pavel Muñoz, pues tenía algunas otras propuestas con respecto a la famosa tabla de contribuciones, a cómo se va a usar el fondo. Está muy chévere, pero también hay cosas que no se han topado, como el asunto laboral, ¿no? Y también algunas transitorias que estábamos viendo por ahí. También cómo se relacionan las dos leyes, porque la segunda ley, la hemos revisado también, es bastante técnica. Hay que revisarla con mucha lupa, ¿no es cierto? Eso también nos gustaría profundizar, porque no quisiéramos quedarnos nosotros como ecuatorianos, como profesionales también en el asunto únicamente del tema impositivo, ¿no? Que conocemos las tendencias de cada una de las bancadas y de cada persona en el país. No sé, Pavel, si te damos la palabra para que te puedas expresar. Activar a... ok. Gracias, compas. ¿Me escuchan ya? Sí. Correcto. Bueno, primero mandarles un fuerte abrazo. Es para mí un gusto aceptar el espacio, poder conversar y más aún si puedo ver a gente como Julio, Roberto, Verónica, Marcelo, a todos los compañeros, varios de ellos, algunos míos. Realmente grato para mí poder verles. Un gusto también compartir con Vilma este espacio. A ver, realmente créanme que no sé por dónde empezar porque hay muchos elementos planteados. Las preguntas son concretas, pero yo cada vez veo con más preocupación lo que no se está haciendo y esto me genera muchísima inquietud. Partamos un poco del contexto. Vilma ya daba algún anuncio de esto. La CEPAL señala que en promedio la región se golpeará 5% de decrecimiento en el PIB. Y el Ecuador será el segundo país más golpeado. Eso significa que nuestro decrecimiento será entre menos 6 y menos 8%. Y según la fuente que ustedes toman, plantean necesidades de financiamiento entre 12.000 millones de dólares como piso y 18.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, como un techo. Ya vamos a estar alrededor de los 14.000, 15.000 millones de dólares de necesidad de financiamiento. Por lo tanto, esta ley termina siendo una ley muy pequeña respecto a la necesidad global de financiamiento. El Ejecutivo tenía una expectativa de 1.400 millones de dólares. De estos 1.400 millones, 900 provenían del pago de personas y 500 del pago de empresas. Ahí me voy a detener un rato para criticar esto. Nosotros criticamos y creemos que esa no tiene que ser la relación, porque le estás grabando más, ¿no es cierto?, al trabajador que al capital. Esa relación al menos debería estar invertida. Pero yo quiero dejar, Roberto, para un segundo plano el tema de la ley, porque me parece que es importante, es fundamental, pero veo con mucha más angustia y gravedad lo que el gobierno no está haciendo y lo que el gobierno no está presentando. Y me parece que si es que esta es la dimensión del golpe, el gobierno no está presentando un paquete integral, un programa integral, ¿sí?
Solo decirles que de la bancada de la Revolución Ciudadana nosotros también habíamos presentado un programa integral. Nosotros hemos planteado de 7 puntos. El primero tiene que ver con salud y alimentación para todos, ¿no es cierto? Grandes compras vía compra pública, pequeños y medianos productores, procesos de acopio regionales, banco de alimentos, entrega para toda la PEA, ¿no es cierto?, a nivel territorializado, haciendo con los gobiernos parroquiales un registro administrativo, es ingreso básico para toda la población. Creo que cuando topamos el tema de empleo, voy a volver sobre eso, Roberto, el tema de, no veo ningún otro mecanismo fuerte, enfático, que llegar a la población trabajadora, ¿no es cierto?, o con un ingreso mínimo vital de $400, ¿no es cierto?, o con la figura de un copago. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan está trabajando en una empresa, gana $500, el Estado le paga 250, su empleador los otros 250. María está trabajando en una oficina privada, gana $900, el Estado le paga 450 y su empleador le paga los otros $450. Quienes han hecho una estimación de esto están hablando de $3.500 millones, ¿ya? Digo, voy a este dato porque incluso Nicolás Oliva, si en algún momento les interesa conversar, es un economista que está planteando una idea de nacionalización por 3 meses de toda la nómina del Ecuador. Y él está haciendo un cálculo de cerca de $7.000 millones. Por lo tanto, si no es nacionalización, que puede resultar, difícil implementarlo, vamos a la figura de un copago, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de $3.500 millones, ¿no es cierto? De eso es lo que estamos hablando. Por lo tanto, espero yo poder concatenar estos elementos que estoy señalando. Tercero, hemos planteado liquidez para la economía. Lo más importante es que puedas tener fuentes de financiamiento externo y fuentes de financiamiento interno. Hemos planteado una, estrategia transparente, abierta y nacional respecto al tema de deuda externa. ¿Qué quieres condonar? ¿Qué quieres reprogramar? ¿Qué te estás planteando suspender? Medidas de alivio a la población, donde planteamos moratoria de servicios básicos o moratoria de todas las deudas que tengas con el sistema, con la banca privada, ¿no es cierto?, por 3 meses, por al menos 3 meses. Protección del trabajo, que es el tema más duro, y financiamiento justo, donde hemos planteado nosotros, por poner algún ejemplo, una contribución para los 200 grupos económicos más importantes, 10% de las utilidades del 2019 para la banca y para la telefonía celular, ¿no es cierto? Y algunos, el cobro en firme de las deudas que tienen con el SRI las 500 empresas más grandes del país, que llegan a sumar cerca de no llegan a sumar cerca, suman $1.500 millones. Esto es $100 millones más que la estimación global. ¿Qué te quiero decir con esto para ir cerrando y poder seguir conversando? Que respecto a la magnitud del impacto, no veo del gobierno un programa. ¿Hay un programa que plantear? Sí veo que se puede plantear un programa, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué es lo que ha planteado el gobierno? Lo digo rápidamente, una ley como esta, donde tiene defectos en su propia contribución. Hay un trato inequitativo, ¿no es cierto? Te estaban planteando, por ejemplo, inequitativo con las empresas, porque te estaban planteando que ellas tributen sobre las utilidades del 2018. Las empresas ya no tienen esas utilidades, ¿no es cierto? Correcto. ¿Ya? Y a las personas, por ejemplo, les estás grabando, si a los unos les grabas sobre utilidades, a los otros les grabas sobre ingresos. Entonces es absolutamente inequitativa. No sé si Vilma vaya a coincidir conmigo esto. Esa tabla creo que se cayó, esa idea se cayó, pero no está absolutamente claro cuál es la contraposición. Creo que puede estar más claro saber que no queremos que empiece en $500 la tabla, no queremos que empiece en 720. Nosotros planteamos que al menos debería empezar en los $1.500, porque este es un dato que nos permite ver la sumatoria de ingreso básico, o sea, salario, remuneración básica mensual unificada, más canasta básica. Canasta familiar. Entonces, esta te está dando más o menos $1.300. Nosotros decimos nadie de $1.500, ¿no es cierto?, deba pagar. Pero ahí no está, digamos, el elemento global, ¿no es cierto? Esto nos permitirá decir, bueno, di tú que con lo que tendrán que excluir, con lo que tendrán que mejorar tu necesidad de financiamiento, lo que esperas de esta ley ya no van a ser 1.400 millones, sino que van a ser 1.200 millones o 1.000 millones, te quedas aún más lejos de tu necesidad de financiamiento de 12.000 millones de dólares. Entonces yo veo ahí una gran preocupación, porque además no veo que en estos 4 días de debate el Ejecutivo haya dicho nada planteando comentarios propositivos. Bueno, se cierran estas vías, vamos con esto. Y para finalizar, tú dices lo laboral. Yo creo en lo laboral, Amaru, yo me voy a referir desde los sectores de izquierda, los sectores progresistas. Ahí tenemos los sectores progresistas un grave problema, y es que los abogados
laboralistas son fundamentalmente de derecha. Y yo veo ahí un claro enfoque de querer consagrar flexibilización laboral sobre pretexto del COVID, ¿cierto? Ya, o sea, aquí esta es la verdadera oportunidad de ir a una lógica de flexibilización laboral dura. Me voy al un extremo, ahora me voy al otro. No veo de parte de los sectores progresistas propuestas realistas y concretas para superar el problema del desempleo que se te va a armar. Esto también debemos decirnos así las plenas, porque tú puedes decir, ¿no es cierto?, no regresión de derechos, no a esto, no a esto, no a esto, pero en la práctica están votando los trabajadores. Y no veo una solución alternativa, ¿no es cierto?, para eso. La solución alternativa que planteamos nosotros es este copago, ¿no es cierto?, a todos los trabajadores. Y para finalizar, porque lo señalaste y para mí es importante, la relación entre las dos leyes, ¿no es cierto? Ya, la ley de finanzas públicas debe ser archivada, es en cambio una imposición clara del Fondo Monetario Internacional y tiene un montón de defectos. Entre ellos me parece que es inconstitucional, no es democrática, porque esta asamblea, incluso desgastada, va a poner un conjunto de restricciones, ni siquiera para este gobierno, sino para que venga en el 2022. ¿Qué sentido tienes? Si quieres, después de eso te doy alguna idea concreta, una opción, no negarnos simplemente a la banda y decir no, pero no veo relación en ese sentido. Cierro diciendo que muy preocupado porque veo que la crítica a las leyes fueron furibundas. No veo con claridad cuál puede ser realmente el contenido de las nuevas leyes. Vamos a tener que salir con una ley, sí creo que eso debemos hacer, pero será una ley que aún se aleje más de las necesidades de financiamiento y que me parece hace más visible que el gobierno no tiene un programa estructural para afrontar el momento. Correcto. A ver, perfecto, estamos ahorita recibiendo algunas preguntas. Sí, por ejemplo, una pregunta suelta, pero si no se aprueba la ley, ¿qué opciones tiene el país, no? Aquí es un asunto más de forma. ¿Se puede archivar? ¿Uno de los dos proyectos puede archivarse? ¿Los dos pueden archivarse? ¿Qué pasa si no llegamos a un consenso? ¿No es cierto? Ya vamos a el asunto más político, ¿no? El peor escenario que puede darse es que no se llegue a consenso y pase esto por el Ministerio de la Ley. La otra es que se archive la ley, ¿no es cierto? Se empezarán a medir fuerzas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nos están preguntando cuáles serían las consecuencias de que no se salga con un consenso respecto a la ley, ¿no? Por un lado. Por otro lado, otra pregunta interesante que estábamos pensando hace un momento es, ¿dónde queda el carácter humanitario de la ley? ¿Sí? Entonces, lo que estamos apreciando, ¿no?, es que se trata de una u otra manera cerrar brechas en el presupuesto, en el presupuesto del gobierno central, básicamente, en el presupuesto del Estado. Entonces, ¿hacia dónde giran las propuestas que se han encontrado dentro de la ley? Si eso no es humanitaria, como dice su título, ¿no es cierto? ¿Por qué ese modificación de hasta un 70, 75%, 80% estaban lanzando por ahí, a veces se lanzan los números así también, pero se ha modificado gran parte, si no es la mayoría de la ley? ¿A qué se debe esto? ¿Es realmente una propuesta poco pulida? ¿Es una propuesta que no tiene carácter humanitario? ¿Es una propuesta que no es conveniente? ¿O hay al interior de la Asamblea, ¿no es cierto?, bastante disenso al respecto, ¿no? No sé si Vilma nos puede ayudar con estas par de ideas. Por favor, activa, Verónica, el audio. Ya, un momento. No se te escucha todavía, Vilma. Ahí vamos. A ver. Active el audio. A Vilma. Ahí. Correcto, listo. Ok, ya. Listo, Vilma, puedes seguir. Les decía que es importante, creo que diferenciar, o al menos separemos para este análisis a las dos leyes, porque vámonos por la humanitaria, le concluyamos Correcto. un poco, porque, o sea, yo coincido con Pavel en el tema de la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, tiene unas distorsiones
tremendas que me gustaría yo enfatizarlas, profundizarlas en el análisis respecto a las inconstitucionalidades, inclusive que se quieren plantear ahí respecto a lo que sería el manejo del IES, del ISPA, el ISPOL y también de los gobiernos autónomos descentralizados. Pero en base a lo que tú señalas, ¿qué ocurriría? ¿Cuál sería el escenario? Efectivamente, la ley emergente como está tratada, como está planteada, no tenía ningún acuerdo, ni con los trabajadores, ni con los sectores empresariales, que de paso tienen un acercamiento evidente con el gobierno. No había con ningún grupo organizado en la sociedad que haya tenido por lo menos un conocimiento y peor un aporte, un apoyo a esta norma. Es decir, le correspondió a la Asamblea prácticamente hacer todo ese proceso. Yo no veo en general una decisión de las bancadas de archivar esta ley. Y creo que partimos de la necesidad de entender que con todo el contexto que señalé previamente, es obvio que tenemos en este momento que por solidaridad y demostrar unidad y llegar a unos mínimos consensos en la Asamblea, y por eso es que creo que esas correcciones que se señalan del 60 o 70%, en algunos casos han sido enriquecidas porque efectivamente todos presentamos algunos beneficios que creemos que también tienen que tener la ley, no solamente las contribuciones, no solamente ser recaudatoria, sino también, lógicamente, compensar a varios sectores, y creo que eso se ha ido equilibrando. Pero sí tenemos, y hay que decirlo claro, que muchos sectores y la bancada social cristiana establece todo lo que ustedes se puedan imaginar de beneficios, porque lógico, es fácil ir señalando que queremos que se entregue recursos, que se entregue beneficios a tal o cual sector, si todos absolutamente requieren eso. Pero me pregunto, ¿y de dónde? ¿De dónde? Que nos digan de dónde, porque el momento en que se les quiere topar a sus sectores, a los sectores que ellos representan, pues ponen el grito en el cielo y no van a apoyar. Por tanto, ya creo que son posiciones definidas, hay que seguir avanzando. Yo creo que estará siendo importante la ley en la medida que nosotros blindemos precisamente para que esos recursos no puedan ser manejados discrecionalmente y llevados quizás fuera del contexto de lo que la Asamblea está definiendo y que los tracee en primer momento. Si no lo aprobamos, si no llegamos a consensos, si no tenemos los 70 votos que necesitan, pues estamos a días. El 16 de mayo tendrá que entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley, con todas las distorsiones que tiene esa ley y con todos, con la falta inclusive del cumplimiento de lo que esboza el nombre de la ley, de ser humanitaria. Entonces creo que tenemos que tratarla con responsabilidad y en ese sentido hay que ir adelante. Yo quiero referirme también al tema laboral, porque tenemos igual dos posiciones que han sido de alguna forma, yo diría, una demostración de consenso dentro de la Asamblea. De las organizaciones laborales de trabajadores, ellos de una forma solidaria, como es la gente trabajadora, es sensible y solidaria, ellos por su propia decisión pusieron que el parámetro básico tiene que ser los $720 para iniciar las contribuciones mínimas que van realmente desde un 2%, es decir, $14 mensuales en ese caso. Nosotros creemos que no, que hay que ir sobre los $1,200 de ingreso neto para que efectivamente se libere a este sector que necesita más recursos en este momento. Y hay el planteamiento del copago, que ahora lo mencionó Pavel, también lo tienen las centrales sindicales. Ellos establecen de que haya un fondo específico para que se pueda cubrir aquellos, los efectos de lo que está ocurriendo ahora de los desempleos. Hay tres figuras que se han tratado y que son parte de la ley, pero yo les debo decir que la que se habla del acuerdo entre empleadores y trabajadores, está cargada de condiciones para el trabajador. De forma que se ve imposibilita de que lleguemos a acuerdos o que se lleguen a acuerdos.
porque establece condiciones como que se deban presentar los estados financieros, conociendo que cómo están las condiciones casi en la totalidad de las empresas, de que no se puedan distribuir dividendos, de que sea la mayoría de los empleados o trabajadores los que se decidan si se va o no se va a un acuerdo. Si la mayoría de trabajadores no está de acuerdo, la empresa le queda como opción la liquidación. Este acuerdo, esta norma me parece que puede surtir efecto en las grandes empresas, donde hay un gran número de trabajadores y tal vez inclusive en las empresas que tienen mucho tiempo de permanencia de su empresa, con lo cual las liquidaciones son tan altas, tan onerosas, que la tendrán que pensar 2 veces y llegarán a acuerdos. Pero ¿qué pasa con esas empresas pequeñas? Con las medianas, que son las que más impacto tienen, que tienen 2, 3, 5 trabajadores y que en este momento no han podido ni siquiera cubrir su nómina. A ellos no le dan salida. A ellos no le dan salida o tiene que cerrar su pequeño negocio, su comercio, su trabajo, y ahí queda, y se va a la liquidación, porque viendo y se ha hecho un análisis, la liquidación resulta ser menos onerosa que mantener la plana de trabajo. No estamos cuidando el empleo. La segunda figura que a mí me parece que es importante, interesante, equilibrada, es la del contrato especial emergente, porque se establece que para las empresas que generan nuevos proyectos, nuevos servicios, nuevos productos, podrán tener un mecanismo de nueva contratación con 20 horas mínimo hasta 40 horas, estableciéndose un nuevo, digamos, proceso de contratación que lógicamente tiene que respetarse las condiciones y la remuneración respecto a una escala de 160 horas laborables, y de eso se distribuye el costo, y no más allá de 40 horas semanales en 6 días. Eso me parece interesante porque son nuevos productos y se mantiene la plana laboral. O sea, no es que puede crear otros productos y idearse cómo deja de lado la plana laboral. Pero me parece que esta última figura, que es la reducción emergente de jornada de trabajo, esa en cambio es muy peligrosa, está ida en contra de los trabajadores, y creo que esa que determina la fuerza mayor y los casos fortuitos tienen que ser determinados por el Ministerio de Relaciones Laborales, y podrán reducirse las jornadas, reducirse los sueldos, reducirse los pagos de compensaciones y todo lo que implica los fondos de reserva y fondos del Seguro Social. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Y estas medidas son parte de las enviadas por el presidente de la República. Equilibrar. Tenemos que buscar los parámetros claros en la disposición esta última que he dado, para que el Ministerio de Relaciones Laborales pueda tener esos parámetros y pueda definir en qué caso es esta figura que ahora mismo le están mal utilizando, porque desgraciadamente por haberse hecho tan largo el artículo, inclusive en el caso de fuerza mayor, les ha dado la posibilidad de botar a la calle a los trabajadores cuando la fuerza mayor se entiende que una empresa va a dejar de operar. Es decir, para el ejemplo, Confiteca ya no va a operar en el Ecuador, cierra sus fábricas, cierra toda su empresa. No, yo creo que eso no va a ocurrir. Sin embargo, se ha utilizado de esa manera, menoscabando, por supuesto, el trabajo y dejándole en un momento tan crítico, desalmados realmente para haber llegado a esa situación. Sin embargo, si no encontramos una salida, si queremos proteger el empleo, equilibremos las normas para que el fin fundamental sea proteger el empleo, tomando en cuenta que hay empresarios que sí son buenos, que son honestos, que quieren perdurar y preservar el empleo, frente a otros que buscan estos mecanismos, ojalá para inclusive liberarse de responsabilidades respecto al futuro de sus trabajadores. Correcto, muchas gracias, Vilma. Bueno, pues cedemos la palabra a Pavel, más si es que nos podemos adentrar en lo que es el análisis de el segundo proyecto de ley, que bueno, pues ya nos adelantaste que tiene ciertas inconstitucionalidades. Vilma también nos adelantó en qué sentido, bueno, una alerta con respecto a cómo se podría gestionar
si podemos decirlo, la seguridad social, ¿no es cierto? Los diferentes institutos de seguridad social, sí, y cómo afecta a los GATS, ¿no? Entonces, sería muy interesante tus impresiones con respecto a lo que planteaba, ya nos adelantaste que piensas que debe ser archivado ese proyecto, pero son importantes las impresiones para entender qué programa hay detrás o qué programa no hay detrás de la propuesta del Ejecutivo, ¿no? Pavel, te escuchamos. Gracias, gracias Roberto. Solo quiero insistir en algo que también Vilma lo decía. Y que créanme que yo estoy buscando centrarme netamente en los elementos técnicos de la ley y poder hacer una opinión desde ahí, que la hemos venido haciendo. Nosotros como bancada presentamos al menos 3 iniciativas adicionales a esta. Una semana antes de que se presentara esta ley, yo presenté una iniciativa legal con 20 puntos muy, muy centrados y muy pensados en apoyos al ciudadano, que creo que hoy sí se pueden rescatar. Pero yo no sé si Vilma vaya a compartir esa impresión, ustedes vayan también a compartir el posicionamiento que están teniendo, el posicionamiento comunicacional mediático que están teniendo los sectores gremiales, cámaras de la producción, sus representantes políticos, a mí me deja un muy mal sabor de boca en términos políticos como tal. A mí me parece que estamos frente a un escenario de desobediencia civil respecto a cualquier tema que pudieras plantear a la contribución. Tengo la sensación que están advirtiendo, que determinados sectores te están advirtiendo lo siguiente: no tenemos para pagar, no les vamos a pagar, pongan lo que quieran, no vamos a pagar. Me da la sensación que eso se está gestando. Y esto siento yo que lo están haciendo porque este gobierno, si algo ha menoscabado, es el sentido de autoridad pública y la lentitud también que ya hemos señalado. Entonces tú ves que de alguna u otra manera no es un gobierno, además súmale a esto. Tú manejas esto bastante bien, Roberto, elementos de comunicación política y cosas de estas. Si tú a esto le sumas, por ejemplo, las últimas cadenas de radio y televisión hechas por el presidente de la República, no te da ninguna confianza de nada, es decir, no hay ningún sentido de cómo queremos enfrentar la crisis, simplemente te salen a decir, yo sí gobierno, el que gobierna no tiene que salirte a decir esto, te sale a decir, les felicito a mis ministros, te sale a decir, cuidado, el asambleísta en radio y el asambleísta Muñoz me estorban, si no ayudan no estorben. Es decir, es un tema donde me da la sensación que se está, digo esto porque estamos frente a un foro que entiendo tiene muchos sociólogos en su audiencia, ¿no es cierto? Estamos agravando un sentido de anomia social, me parece, donde lo que siento que está empezando a calentarse es un sentido del sálvese quien quiera y hagan lo que les da la gana. Perdón, no quiero ser grosero con esta última palabra, pero cuando estoy pensando en materia laboral estoy pensando eso, porque yo veo que mucha gente lo que está haciendo es ahora liquidando a sus trabajadores, ¿no es cierto? Y diciéndoles, bueno, pues les voy a contratar a una parte, ¿no es cierto? Y les voy a contratar sobre otras condiciones, es decir, incluso, ¿por qué digo esto? Porque lo que esté diciendo la ley, mientras más nos demoremos, está generando, digamos, este sentido, si tú quieres, como de anomia social. Y esto está fundado en la lentitud, la poca claridad del gobierno, la falta del sentido de autoridad pública. Respecto a la pregunta que me hace sobre la ley, la primera ley, yo quiero ahí ser menos técnico y más lógico, si tú quieres, ¿no? Y centrarme en la lógica para decir por qué debe ser archivado esta iniciativa legal. Primero, ¿qué sentido tiene que si tienes una urgencia tan grande como esta, te plantees 2 leyes? Vilma es testigo y debe haber, yo ya sé cuáles van a ser los próximos médicos que vamos a visitar después de esta pandemia, ¿cierto? Estamos horas, 5 días sentados viendo debates, ¿no es cierto? En el uno era absolutamente necesario, pertinente que lo tengamos, pero el otro incluso nos robó un día de tiempo el debate de la ley de finanzas públicas respecto a la humanitaria, a la que habría que darle todo el peso. Entonces te digo una cosa ahí concreta, es qué sentido tenía enviar 2 iniciativas legales con carácter de urgente cuando una no es urgente, número 1. Número 2, la segunda, el propio ministro de Economía y Finanzas dice, es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y este acuerdo, Roberto, compañeros y compañeras, tiene un defecto legal y constitucional inmenso. No fue conocido por la Asamblea. Y esto, además de que es una ilegalidad, yo creo que fue un grave problema político del gobierno. Porque si yo quiero consensuar con ustedes, o si yo quiero hacer un anuncio público con ustedes, les digo, miren, estoy queriendo plantear estos 10 temas, cuáles hay consenso, cuáles no. Ustedes me dicen, Pavel, solo en 6, los otros 4 no. Ok, yo ya sé en qué me voy a centrar.
Pero ellos, al impedir que la Asamblea discute el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, quitaron la posibilidad de construir consensos al interior de la Asamblea. ¿Qué pasa con estas leyes? Yo no sé si a Vilma le habrán llamado, a nuestra fuerza política nada, y muchos otros te dicen que tampoco. Es decir, no hubo mínimos elementos de consenso, de decir, a ver, ¿en qué me apoyan? Por lo tanto, esto voy a presentar. Y entonces terminas teniendo un nivel de desgaste brutal del Ejecutivo respecto a sus iniciativas. Te dije un segundo, te digo el tercero, que para mí es importante. ¿Por qué lo veo antidemocrático? Porque ¿cuál es el nivel digamos, de confianza en este momento del gobierno? Sí, creo que llega al 6%. Y el de la Asamblea está por ahí, le supera unos 2 más. Entonces vamos a discutir reformas. Esto no habría ningún problema porque estamos facultados y lo podemos hacer. Pero en términos de legitimidad, no de legalidad, vas a terminar discutiendo un conjunto de reformas súper restrictivas en el manejo de finanzas públicas, no para este gobierno, sino para el que viene. Entonces yo siento que eso es una gran hipocresía, porque tienes un gobierno que dice, seamos austeros, manejemos bien las finanzas, y te plantea una ley súper restrictiva, pero digamos, con la novedad de que va a ser implementada 2 años después. Entonces te digo, ¿qué sentido tiene? Yo te plantearía respecto a eso, lo decía en el Pleno, los 50 artículos de esa ley yo te cambiaría por uno solo. Y como nuestra Constitución y nuestra ley establece que lo que es primordial es el Plan Nacional de Desarrollo, yo lo que te digo es, aprobemos el Plan Nacional de Desarrollo y en los 4 primeros meses de cada gobierno, que el Ejecutivo presente en la Asamblea Nacional y esta la aprobara con rango de ley, lo que podríamos llamar el Plan de Consistencia Macroeconómica del Plan Nacional de Desarrollo, con metas de endeudamiento, con metas de déficit fiscal, con metas de inversión y lo que fuera. Es decir, ¿no es cierto?, le vuelves incluso más democrática a estos temas. No haces a la austeridad una política de Estado, sino que permites que cada gobierno se mueva, ¿no es cierto?, con más o menos austeridad, más o menos inversión pública respecto a los temas que han sido prioritarios, que los procese ahí. Y finalmente, creo que tiene que ser también archivada por sus inconstitucionalidades, que al menos son 2 o 3. Una, el plan, digamos, en una visión de planificación, tú no puedes someter la planificación a las platas. Tú tienes que plantearte cuál es tu horizonte de desarrollo y puedes después decir que no te alcanza la plata y que ese horizonte de desarrollo lo vas a hacer en 20 años. Pero no puedes supeditar, ¿no es cierto?, digamos, los recursos, además con mecanismos muy restrictivos, a tus metas y tus necesidades de planificación. Si fuera así, no tendríamos, por ejemplo, objetivos de desarrollo sostenible. Tú te planteas esas como metas globales. Ahora, ¿qué cantidad de plata tienes para llevarles? Eso ya es otra discusión, pero ahí hay una inconstitucionalidad. Mientras la Constitución no se cambie, es más importante la planificación que la restricción presupuestaria. Y las inconstitucionalidades que ya ha planteado Vilma, que hemos planteado varios de nosotros respecto al respeto de las autonomías, la autonomía del banco, la autonomía de, los gobiernos autónomos centralizados, la autonomía de la seguridad social, que se violentan, y además queriendo hacer un ministerio de economía y finanzas plenipotenciario. Aquí realmente debería salir a elecciones, si es que esa ley se aprobara, lo que deberíamos elegir es el ministro de Economía y Finanzas, porque va a tener más peso que el presidente de la República. Entonces, lo que deberías plantearte es, esa debería estar en la papeleta, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿cierto? Y no el presidente de la República, porque los poderes que se piensan poner con esa ley son desmesurados. Perfecto. Comprendido, estamos a tono. Tenemos varias preguntas que me llegan, no solamente por el chat de aquí del Zoom, sino por el chat del WhatsApp, ¿no es cierto? Varias cosas, varias propuestas, ¿no? ¿Cuáles más o menos va a hacer una lluvia? Voy a tratar de resumir. Nos hablan acerca de la economía popular y solidaria, del papel del Banco Central, ¿no es cierto? De si es que es posible una renta básica, ¿no es cierto? De cómo estamos, bueno, hoy hubo un tuit de Pablo Lucio Paredes respecto a fondos que van a llegar, ¿no? No sabemos exactamente si son nuevos préstamos o si es una renegociación, ¿no es cierto? Nos hablan también ya un poco más teóricamente de Keynes, también por acá en el chat. Esto se resume en una cosa que la gente, 2 cosas que veo, ¿no? Todos tenemos muy buenas ideas en este momento, ¿sí? Y eso puede ser muy grave para llegar a un consenso, ¿no? Eso sería un tema que me gustaría que lo topen, porque yo veo que de tantas buenas ideas que tenemos, tal vez salgamos sin ninguna y pase por el Ministerio de la Ley, que puede ser lo peor escenario posible. Primero. Y segundo, la gente está bastante preocupada por algo, que es que se inyecte liquidez a la economía, que se inyecte fondos a la economía, que se reactive el consumo, ¿sí?
Incluso algunos economistas ahí que les encanta tuitear, pues le han bajado el tono a sus propuestas, las más, digamos, neoliberales, por decirlo menos, ¿no es cierto? Y pues están regresando a ver a lo que sería un plan, no en este momento, sino post como es, emergencia para reactivar la economía. La única forma de reactivarla, por todo lo que estoy viendo aquí, es que la gente necesita, ¿no es cierto?, que se inyecte, que se siga consumiendo, que se vuelva a todo el esquema que se acaba de plantear, ¿no? Entonces, me gustaría empezar bueno, estamos ya con el comentario final, me dicen por acá, sería con Vilma para ceder la palabra y terminar con eso, ¿no? Peligro del disenso, de las geniales ideas que tenemos ahora todos. Y segundo, cómo reactivar la economía, considerando que la principal preocupación de la gente es eso, volver a trabajar, que vuelva a haber circulante, que vuelva a haber liquidez, ¿no es cierto? Que vuelva a activarse el consumo, ¿sí? Eso básicamente, Vilma, para ver después, para ya, en honor a su tiempo, pues ir cerrando, ¿no? Y efectivamente ya no voy a hacer referencia a las inconstitucionalidades porque efectivamente también presenté disposiciones generales para que le blinden al Seguro Social. Y creo que aquí sí hay que decirlo, y he sido siempre frontal, el manejo que se ha hecho a la seguridad social durante la década correísta fue un manejo perverso. Un manejo perverso que al verle quitado el 40% de fondos de pensiones, el haber manejado de tal manera con un dispendio dentro del Seguro Social, con medidas populistas como ampliar la cobertura de servicios para esposas, para hijos de cónyuges y hijos de afiliados, sin que el Estado, sin que el gobierno, sin que el que fue de la idea pague 0 centavos. Y le ha ido debilitando de tal manera que han tenido que recurrir a los fondos de pensiones para cubrir el fondo de salud. Ahí está el ahorro ecuatoriano. ¿Y qué es lo que hicieron? Por favor, le metieron tanta mano y hicieron tantas normas que el Ministerio de Economía, ahora que se habla de las potestades del ultraministro, también se ocurrieron. El Ministerio de Economía aprueba el presupuesto general del Seguro Social, no así del ISBA, pero por favor, es una entidad autónoma, no se está entendiendo. De servicio público sí, autónoma, le pertenece a los afiliados, a los pensionistas, a los trabajadores, le pertenece a las viudas, a los huérfanos. Desgraciadamente estas distorsiones tenemos que irlas corrigiendo y por eso creo que es indispensable, a mí sí me parece que este código de ordenamiento de las finanzas públicas nos permite, como hemos puesto disposiciones para blindarle al Seguro Social, para blindarle que ahora mismo ni apareció el gerente, ni el director, ni el presidente del Consejo Superior a defender esa institución. Realmente está devastada y no hubo quien realmente defienda esa institucionalidad. Ahora, ¿debemos llevar a consensos también en esta ley? Sí, porque fíjense, les estoy hablando desde mi condición de socialdemócrata. No creo en los endeudamientos al Fondo Monetario Internacional porque sabemos los efectos que ha causado a la economía en los países donde ha ingresado. Pero en este momento, por favor, en este momento, si no acudimos a empréstitos afuera, desgraciadamente la dolarización está también en riesgo. Aquí no hay liquidez, del TEMES no hay liquidez y yo no comparto el hecho de que se le quiere echar mano a los recursos del Banco Central. Esas fuentes internas más bien tan debilitadas como están, creo que tienen que ser preservadas. Ahí está el dinero de los cuentaahorristas, de los cuentacorrentistas. Ese dinero, sobre todo, yo creo que hay que también blindarlo. Me parece importante que se ponga un techo a la deuda dentro del código. Por supuesto que me parece importante, pero que también se tome en cuenta a la deuda interna. En el 40% se considere lo que nunca se consideró tampoco en la década pasada, a la deuda al Seguro Social, a la deuda que se tiene, a la deuda interna con los contratistas y toda la deuda tiene que ser, yo digo, la deuda agregada debe ser contemplada. Y creo que también el que se establezca que en el plan de inversiones esté atada a las reglas fiscales y los techos de gasto, son normas, me parecen importantes, interesantes, que dejando de lado, porque tenemos que dejar de lado todas las trabas que se está poniendo, hay que pues llegar a los acuerdos, a los consensos
Y en ese sentido estamos trabajando, pero creemos que también nos puede dar la oportunidad el hecho de que tenga esta urgencia para poder también tratar lo emergente, que sí lo teníamos de alguna manera represado en la Asamblea, para que pueda ser aprobado. Que no permitamos que esto entre por el Ministerio de la Ley, y creo que las condiciones pueden darse. Habrá que seguir en este diálogo, siempre y cuando se dejen cálculos políticos, siempre y cuando se deje de pensar en las próximas elecciones. Creo que es el momento de eso, de dejar de lado esas posiciones y pensar en el país, cómo esto que no resuelve el problema estructural, pero sí abona por lo menos a destrabar y a buscar los mecanismos de financiamiento que también fortalezcan la liquidez y fortalezcan, por tanto, la dolarización. Perfecto, muchísimas gracias, Vilma. Vamos a ver si está Pavel, nos ayuda con su cierre, ¿no es cierto? Con lo que, bueno, tiene todo el derecho a responder Vilma también, estamos para eso, estamos en democracia. Y también, pues, con respecto a lo que se planteaba, ¿qué pasaría si es que llegamos a este peor escenario y cómo reactivar realmente en un segundo momento, ya un momento en post-confinamiento, cómo reactivar la economía, ¿no es cierto? Entonces, si nos ayudas con eso, Pavel. Gracias, Roberto. Realmente me siento así como medio abrumado porque tengo desde el inicio un montón de cosas que contestar y plantear con ustedes para pensarlas. Pero espero no estar siendo, digamos, no estar picoteando muchas ideas y ser confuso. Y ahora me está pasando eso porque creo que hay varios temas que comentar. A ver, el primero, y lo voy a hacer más bien de manera aislada, punto por punto, para no dejarlas sueltas. Yo no creo que haya un riesgo de que pase por el Ministerio de la Ley, ¿sí? Eso yo creo que, sinceramente, el momento que lleguemos a advertir eso, todas las fuerzas políticas nos pondremos de acuerdo, incluso para archivarla, ¿no es cierto? Pero me estoy yendo a un escenario, digamos, complicado. Yo creo nosotros vamos a trabajar por eso, porque se archive la de finanzas públicas y que sí aprobemos una ley humanitaria, ¿no es cierto? Ahora, que esa ley humanitaria que aprobemos sea una ley que tenga contenidos adecuados. ¿Qué podría pasar, por último, si tú quieres que en los elementos complicados llevemos a una discusión o planteemos una discusión separada? Por ejemplo, el tema laboral, votarlo aparte. Por lo tanto, habremos varios que si se anota un tufo muy de flexibilización laboral, votaremos en contra, otros votarán a favor. Pero creo que al final habrá una ley, ¿no es cierto?, y no pasará por el Ministerio de la Ley la que viene. Porque además me parece que en términos políticos sería el acabose para el gobierno y para la propia Asamblea, sacar una ley tal cual como fue presentada. Pero si eso sucede así, me parece que vamos a terminar con una ley que no resuelve el problema. ¿Ya? Y aquí me voy a lo que realmente quería comentar de los planteamientos que tú has hecho y me viene nuevamente Keynes a la mente. Ya está más lejos, pero estoy releyendo un texto de Krugman que se llama Acabemos ya con la crisis, del año 2012, donde Krugman hablaba de cómo salir de la crisis del 2008, que era una crisis parecida. Y a mí me da la sensación que esta crisis no se supera si no es con política keynesiana. ¿Ya? O sea, yo no veo realmente otra solución. Insisto, pongamos que esta ley cuide los derechos de los trabajadores, sea justa en su perspectiva contributiva y logremos sacar $1,000 millones. De 15,000 que necesitas, ¿no es cierto? Ya ese es el nivel. Por lo tanto, la gran pregunta es cómo haces lo otro. Y entonces yo creo que para hacer lo otro, la pregunta teórica, conceptual, política es ¿hasta cuánto puedes hacer keynesianismo en una estructura dolarizada? ¿Ya? Correcto. Y esto es una cosa que no se entiende. Cuando Vilma, por ejemplo, comenta el tema de las reservas, de la reserva de libre disponibilidad del Banco Central, me parece que ahí, por ejemplo, no estamos entendiendo. Porque el planteamiento que estamos haciendo nosotros respecto a uso de mecanismos de financiamiento interno no topa las reservas del Banco Central. No topa, ¿ya? Son más bien medidas de ampliación y expansión contable. Explicarlas y entenderlas es complicado y asumirlas políticamente también es complicado. ¿Sí? Pero esto de alguna u otra manera ya se ha hecho y lo están haciendo otras economías. ¿Qué es lo que está haciendo el Banco Central Europeo? El Banco Central Europeo, en definitiva, está haciendo una expansión de su balance contable
y está prestando, ¿no es cierto?, esos recursos que todavía no se vuelven plata física, digamos, lo está prestando a los países. Muchos países ponen a mover la rueda, ¿no es cierto? Y la rueda, hay veces que la rueda se puede mover muchísimo, 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 sin que yo llegue todavía a necesitar plata contable. Es decir, yo puedo hacer 6 operaciones, ¿no es cierto?, de $10 cada una, pero solamente una puede necesitar un billete de $10. Esto es lo que está detrás. Esto es lo que está detrás. Es medio complejo plantearte ese escenario, pero entonces yo te llevo a lo que se hizo en el gobierno anterior. En el gobierno anterior, del 100% de deuda que tú tenías, ¿no es cierto?, el 30% era deuda interna y el 70% era deuda externa. Es decir, que combinabas plata que te llegaba de afuera, China, Rusia, Exim Bank, Chase Manhattan Bank, venta de bonos, lo que fuera, y mecanismos de financiamiento interno. Este gobierno, ¿qué es lo que hizo? Este gobierno cerró los mecanismos de financiamiento interno. La actual composición del gobierno es 99% deuda externa y solamente 1% deuda interna, ¿ya? Entonces te vuelves absolutamente dependiente de lo que te puedan prestar y no prestar. Creo yo que la posibilidad conceptual, si tú quieres, de salida de esta crisis hubiera estado sobre esto. La Asamblea Nacional, de hecho, no sé cómo habrá votado Vilma, pero la Asamblea votó porque haya un sobregiro del Banco Central del Ecuador a la economía actual, ¿ya? ¿Qué significaría eso? Que no frenes el pago a proveedores, que no frenes el pago, digamos, a maestros, que no le bajes la plata a las universidades y que con eso, ¿no es cierto?, sigas manteniendo activo el consumo, porque como están preguntando algunas personas en el foro, me parece que es la única posibilidad de que tú sigas moviendo la rueda. Mientras más se demoren ellos en traer recursos a la economía, ¿no es cierto?, ya esa rueda se va haciendo más oxidada. Por lo tanto, la demora en la acción es casi igual a no hacer nada. Y para cerrar, diría yo que ellos, el gobierno me refiero, está preso de una visión netamente dogmática. Y a mí me preocupa que la Asamblea termine presa de esa visión netamente dogmática. Por eso yo a Vilma, a mis otros colegas, lo que les he dicho es que lo que debería hacer la legislación te debería dejar habilitadas las dos vías. Señor gobierno, ¿usted quiere endeudarse con el FMI 12,000 millones de dólares? Ok, hágalo. Señor gobierno, ¿usted quiere combinar deuda del FMI con deuda interna? También hágalo. Déjele abierta esa posibilidad. Porque si no, Amaro y Roberto, en las concretas, lo que está pasando es que cada día que pasa pones más estrés sobre el esquema de dolarización. ¿Ya? Eso es al final lo que está pasando. Entonces, para cerrar, y por eso me parece que es un grave problema, lo que tenemos también es un grave problema político. ¿Qué dijo el ministro de Finanzas cuando pagó 320 millones de dólares? Que a la vuelta de la esquina le venían 2,000, ¿ya? ¿De quién le venían los 2,000 además? No le venía del Fondo Monetario Internacional, le venía de China. La expectativa que tenían para estos días de inyectar 5,000 millones de dólares a la economía, ¿no es cierto?, le venía 2,000 de China. Entonces yo cierro diciendo lo siguiente. Si lo que ellos han anunciado es que podría llegar 700 millones de dólares del BID y 650 del FMI, esta segunda puede generarnos tranquilidad o puede generarnos una advertencia. Con esto termino. Si el BID te va a prestar si el FMI te va a prestar 650 millones de dólares como un primer crédito de varios, bueno, vas a meter plata de afuera para salvar la dolarización. Si el BID solo te está prestando 650 millones de todo lo que necesitas, ¿no es cierto? Como dirían en el Cono Sur, agárrate Catalina, porque la cosa se vuelve súper complicada. El gobierno, que yo siento que no tenemos gobierno, no te presenta una alternativa frente a eso. Y creo que la ansiedad y el estrés que está contagiando a los actores privados es bastante, bastante grande. Perfecto. Bueno, antes de cerrar, bueno, considerando que esta vez yo soy el anfitrión, me va a tomar un poco la palabra. Un ejemplo voy a plantear con respecto a lo que dice Pavel para ilustrar lo que sería el asunto contable, ¿no? Pensemos en una tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, la tarjeta de crédito, el presupuesto general del Estado va a ser el equivalente a mi cupo de mi tarjeta de crédito, ¿sí? Sé que tengo un cupo que yo puedo utilizar, ¿ya? Sé que hasta cierto punto me puedo endeudar. Y dependiendo de mi tarjeta, pagaré al mes o pagaré en cuotas o diferiré, ¿sí? Pero todo esto depende, y está bien lo que dice Pavel, y es así como está manejando en grande, ¿no es cierto? Digamos, las finanzas
y la reactivación en Europa, ¿no? O sea, tenemos un cupo, estamos ampliando el cupo. Ese es el movimiento contable. El movimiento económico real es cuando yo tengo que pagar mi tarjeta, ¿sí? Yo, Ecuador, estoy pagando únicamente con ingresos petroleros, ¿ya? Ahí está el estrés que habla, ¿no es cierto? Entonces, si no tengo un ingreso petrolero, ya estaba yo en ese problema, ¿sí? ¿A dónde yo le pongo eso? Le pongo en el sector privado. El sector privado son personas naturales y personas jurídicas, principalmente personas naturales, donde se está poniendo todo el peso, digamos, de la crisis en este momento, ¿no? Más o menos es un ejemplo para los compañeros que están un poco conectados en este asunto de cómo sería. Entonces, yo retomo lo que dice Pavel con respecto, sí, contablemente se puede hacer, sí se puede hacer contablemente. Así funcionaron los planes, el New Deal y luego el Plan Marshall, estamos de acuerdo en eso. Pero debe haber, retomo lo que dice Vilma, debe haber un techo para esa expansión del cupo de nuestra tarjeta de crédito que se llama Presupuesto General del Estado. Eso sí debería existir porque al no haberlo, tú puedes seguir echando mano y puedes hacer tonterías como esta, que algunos padres de familia debimos haber hecho en algún momento, es pagar una tarjeta con otra tarjeta, ¿sí? Básicamente, ese movimiento es el que está haciendo el Estado ecuatoriano. Paga una deuda con otra deuda con otra deuda. Y eso es lo que estaba planteando el señor Martínez, señor ministro, pues pagar el capital y quedarse solamente con los intereses, lo cual no suena mal si fuera una tarjeta, si tuviéramos nosotros la solidez como para pagar, no tuviéramos un sueldo fijo, un sueldo muy bueno para pagar los intereses de nuestra tarjetita de crédito internacional. Eso por un lado. Entonces me tomé eso para hacer este cierre más o menos de cómo amalgamar las dos cosas. Sí, movimiento contable, de acuerdo, Pavel, pero también, de acuerdo con Vilma, tenemos que poner un límite a eso y saber de dónde van a venir los recursos. Ni el Plan Marshall, ni el New Deal contaron con el petróleo. El New Deal sí. No contaban con esa economía completamente dependiente del petróleo, completamente reprimarizada, ¿no? Sí, nunca llegamos a ese cambio de la matriz productiva, sí, pero es interesante cómo vienen planteamientos, incluso reflexiones del mismo Jaime Nebot, que decía, ¿cómo es posible que el sucre haya sido una moneda respetada en varios momentos de la historia previos a la era petrolera, ¿no? Entonces, era un país, sí, era un país agroexportador, sabemos a qué sector de la sociedad representa y económico representa el señor Nebot, pero no hierra en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces vamos haciendo ya el cierre, ¿sí? Agradeciendo muchísimo a Vilma, si quiere unas últimas palabras para despedirnos y después cerraríamos con Pavel, primero las damas siempre. No sé, Vilma, ¿alguna última reflexión para ya ir cerrando este asunto? Muchísimas gracias. Bueno, yo me sumo también a lo que tú mencionas, Roberto, y coincido totalmente en lo que mencionas. Solamente un comentario. Yo creo que muchas de las propuestas, y sobre todo la que esbozó al final Pavel, tienen solidez en la medida que tengan confianza. Y en los ecuatorianos, desgraciadamente, esa confianza no la hay. No la hay. Y yo solamente creo que debemos aprovechar de este momento difícil, de este momento dramático que vive el país para redefinirnos para qué somos buenos los ecuatorianos. Y creo que está claro que siendo el país con más alto número de emprendedores de la región, es esa nuestra orientación. A eso debemos darle todo el apoyo, el soporte y hacer lo que dicen aquí en el chat que he leído, o sea, un apoyo por supuesto, en la reactivación económica, anclados, amparados en la economía popular y solidaria, por supuesto, porque la gran generación de empleo se da precisamente en estos sectores. El 70% de generación de empleo está en esas micro, pequeñas, medianas empresas, trabajadores autónomos y trabajadores por cuenta propia. Hay que desmitificar, por tanto, que las grandes empresas son las que generan empleo. Y ahora quiero referirme quizás a lo último que también tendremos que enfrentar en la Asamblea y creo que es inmediato. ¿Qué es lo que está pasando con el SRI? ¿Qué es lo que pasa con el sistema impositivo? ¿Por qué
la década anterior, en la década anterior se dieron 3 remisiones a las grandes empresas. En esta administración se aprobó en la Asamblea Nacional también remisiones, porque si no, se siguen los juicios de 8, 10 años y no se cobran realmente los impuestos. Y hoy, en este momento, hay 1.500 millones que están en deuda del impuesto a la renta y que están iniciados los procesos coactivos y los procesos judiciales. Por lo tanto, o se acostumbraron a esperar las remisiones o el sistema de recaudación y de control no funciona y hay que ir a eso, a un sistema óptimo, un sistema técnico, un sistema transparente y también a un sistema adecuado del control aduanero. Por ahí se van más de 2.000 millones y no hemos sido capaces de controlar la defraudación, la subvaloración aduanera. Son muchos temas los que tenemos que enfrentar, pero creo que quizás este momento tan crítico nos lleve sobre todo en unidad, sin dejar de lado la solidaridad. No nos quiten lo que somos los ecuatorianos. Los ecuatorianos hemos sido siempre trabajadores, honrados y solidarios. Y en esta ley tendremos que aplicar esos conceptos si queremos mirar el futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos. Muchísimas gracias, Vilma. A ver si nos puedes ayudar con tus últimas palabras. Gracias, muy rapidito porque estoy yo atrasado a otra reunión. Muchísimas gracias. Primero, me ha encantado verles a algunos compañeros que no les he visto y les agradezco mucho por la invitación. Segundo, quiero contestar a lo que decía Vilma, esto sí contestar de manera frontal. Espero que no me falle el dato y creo que no, pero en toda la década la Revolución Ciudadana se pasó de 4.000 millones de dólares de recaudación a 12.000 millones de dólares de recaudación. Si fijémonos cómo era la recaudación antes. ¿Qué es lo que pasa? Es que en los 2 últimos años, no quiero decir que esto no existía antes, mi gran crítica con el gobierno, digamos, al interior del gobierno de Rafael Correa fue con Natalie Celi, por ejemplo, porque ella partía del mismo concepto que ahora ha sido la Feria de la Alegría estos 3 años en la Asamblea, el tema de los incentivos, ¿no es cierto? Parten de la idea de que al privado tienes que darle la estabilidad, la seguridad jurídica que él quiere y estímulos, incentivos. Entonces te han dicho, nuevas inversiones, hasta 20 años de exoneración de impuesto a la renta. ¿Ya por qué? ¿A nombre de qué? Y esto la Asamblea votó, sin nuestros votos, evidentemente, de manera muy alegre. Entonces le han generado, qué bueno. Entonces le han generado un montón de fisuras a la estructura fiscal, donde, sobre pretexto de que vos vas a invertir más aquí en frontera, aquí en mi capital, en mi ciudad, lo que fuera, entonces terminan exonerados 8, 12, 15, 20 años del pago de impuesto a la renta, ¿no es cierto? Entonces, este es un grave problema. Y esto me lleva a un terreno que yo siempre le señalé. Yo dije, en el gobierno anterior habría muchos economistas y pocos sociólogos. Si ustedes piensan en ¿y por qué me refiero a esto? Porque cuando tenemos este tipo de debates, siempre la pregunta es qué hace y qué deja de hacer el Estado. Y nunca nos preguntamos sobre el actor de la modernización. En la industrialización sustitutiva de importaciones, el Cardoso de esa época decía cuál es la burguesía nacional que va a ser el actor de la modernización de nuestros países. Y si nosotros tenemos un actor de modernización rentista que quiere que la competitividad se dé no por su calidad en el servicio, sino por, digamos, la explotación al trabajador, ¿no es cierto? Que es especulativo, que está viendo cómo en este momento amansa más pobreza y, digamos, captura lógicas especulativas. Ese es el empresariado que tenemos en el Ecuador. Y de esto no solemos discutir nada. Por eso te digo, yo ya veo que ellos están planteando o no pagar, esperando seguramente una nueva remisión o lo que fuera que está diciendo Vilma, que me parece totalmente de acuerdo. Pero para cerrar, Roberto, yo creo que lo que tú estás diciendo es lo que a mí me parece es el fundamento global. Tengo 2 reflexiones para ustedes que se quedan reflexionando. ¿Puedes hacer keynesianismo en dolarización? La pregunta es, la respuesta creo que sí, pero no es ilimitada. Tiene un límite y tiene unas restricciones que tú estabas poniendo. ¿Hasta cuándo son esas restricciones? Y lo que decía Vilma, a mí me parece que la forma en la que puede salir de esto es en este momento un programa de mínimo 7.000 millones de dólares que combine crédito externo, ¿no es cierto? Y financiamiento interno. No veo que estén haciendo eso. Y esto es lo que a mí me aterra, ¿ya? Porque tampoco te digo que hagamos digamos, una expansión contable de 7.000 millones. Te estoy diciendo que al menos 3.000 para que, no sé, no te quedes con ninguna cifra. Creo que tiene que hacer una compensación de los dos, si quieres en esa relación. 80 externo, 20 interno. 70 externo, 30 interno. Los bancos, Guillermo Lasso te empezó a decir eso.
emita el Estado, ¿no es cierto?, bonos y yo le compro. Ya habrá que ver a qué rentabilidad quieren esos bonos o lo que fuera. Pero el gobierno, que desde mi punto de vista es un no gobierno, y este es el principal problema, está teniendo el problema de fondo, y yo creo que ahí sí, ojalá que Vilma no, pero la Asamblea está siendo cómplice de eso. Se está negando a la posibilidad de combinar la salida y está poniendo todos los huevos en la expectativa de los créditos que le pueden venir de afuera. Si no le vienen, vamos a tener muy serios problemas. Así que eso es lo que yo quería comentarles, decirles que a Vilma el respeto de siempre, está así, digamos eso, que debatimos poco, queremos debatir más, debatimos menos de lo que queremos, pero encontrarnos con ustedes siempre va a ser grato. Así que yo les mando un fuerte abrazo y ojalá haya otras oportunidades. Y me desconecto, perdón, porque estoy con otra ya iniciada. Correcto. Muchísimas gracias, Pavel. Bueno, se desconecta. Muchísimas gracias también, Vilma. Gracias Sí, a ustedes. Un sido... abrazo a Julio, que fue el que me contactó. Gracias igualmente, Vilma. Es el hombre. Gracias, Julio. Gracias, Roberto. Y gracias, Verónica, a todos realmente. Listo, Isla, muchísimas gracias. Bueno, aquí siempre... Gabriel, que también... vea los tiempos. Un abrazo al compañero de Galápagos. Nos están siguiendo desde allá. Qué bien. Perfecto. Gracias. Entonces, muchísimas gracias siempre. Bueno, pues nosotros aquí entre colegas, estudiosos de las ciencias sociales, económicas, políticas, el derecho, la comunicación también, para ver, yo también soy comunicador. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado también la forma en que se llevó a cabo esta conversación. Tenemos cada lunes, con nuevos actores, con señores asambleístas, más debate, siempre buscando profundidad, ¿no es cierto? Una profundidad un poquito, no quedarnos en el debate, en la nota periodística, ¿no? Es lo que queremos ir un poco más al fondo. Bueno, nuevamente agradeciendo a Vilma. Y bueno, yo cierro con esto. También fueron palabras de Vilma. Confianza. Muy importante la confianza. Y palabras de Pavel. Confianza y comunicación, ¿no? Entonces, cierro con una reflexión. Hoy día, lunes 4, muchísima gente en todo el país salió a laborar, ¿sí? No salió gratuitamente, salió porque el gobierno cada día va cambiando de fechas, de comunicación, de vocero, va cambiando de idea, de estrategia, no se pone de acuerdo, contrata uno, contrata otro. Es lastimosamente incierta los mensajes del Ejecutivo. De mi parte he visto gente que me ha buscado para pedir asesoría con respecto a los acuerdos ministeriales del MDT. Yo trabajo también bastante tiempo en lo que es función pública. Realmente están haciendo lo que sea con esos acuerdos. Es totalmente a libre interpretación, ¿sí? Y mucha gente pregunta, ¿y ya eso de tal cosa que iban a hacer, tal cosa que no iban a hacer, tal vaina, tal otra vaina, ¿no es cierto? Yo les decía, no está implementado nada. Todo sigue en debate. No ha habido ningún cambio al código de trabajo, ni a la ley de contratación, ni a la USEP, ni a la de contratación pública. No ha habido ningún cambio en ninguna ley, ¿sí? No ha habido ninguna decisión de salir de la emergencia. Sin embargo, la gente recibe tantos mensajes por todos lados. ¿Qué mensajes recibirán nuestros acreedores internacionales? Quedamos con eso. Bueno, ha sido de mi parte un gusto. No sé, Julito, si quieres cerrarle. Sí, bueno, simplemente para despedir, reiterar que este espacio está pues disponible cada semana, formado por un equipo de amigos y colegas comprometidos con las ciencias sociales, con el debate, sumando asimismo las palabras que suscribió Roberto en cuanto que aquí buscamos ir más allá de la información que se ha ido generando a través de la prensa, conocer las perspectivas sociales, políticas detrás de hechos, decisiones, discursos, detrás de todo aquello que siempre pues nos suscita mucha preocupación. Agradecemos enormemente e infinitamente la concurrencia a este espacio virtual que hemos tenido y pues estamos seguros que nos volveremos a ver más adelante, seguiremos frecuentando y creando estos espacios y pues mandamos a nombre de este equipo Coyuntura y Debate un enorme y fraterno abrazo pues para todos y cada uno de ustedes que os han escuchado. Permanecer atentos igual a las convocatorias que haremos para próximos debates con asimismo actores sociales, políticos o intelectuales o económicos relevantes para la coyuntura del país. Agradezco nuevamente, despido y pues un abrazo enorme para todos y una excelente noche y ojalá nos veamos pronto ya sin pandemia y esta vez más presencialmente. Un abrazo enorme, buenas noches. Un abrazo a todos. Gracias, adiós.
Buenas noches a todos.